We begin. Okay. Welcome, Podemos everyone. empezar. Bien, desde la bienvenida a Let's todos. begin with a word of prayer. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Dear God, Querido we Dios, are grateful for this opportunity te agradecemos por esta oportunidad to come together de and to reunirnos spend some time with you. y pasar algo de tiempo contigo. My prayer is that we be mindful Oro para que podamos recordar of the fact that you are here with us, el hecho de que estás aquí con nosotros, that you desire to be with us, que deseas estar con nosotros and that you want us to understand the truth y que quieres que comprendamos la verdad and prosper y prosperemos and be in health. y tengamos salud. This is my prayer in Jesus' name. Esta es mi oración en el nombre de Cristo Amen. Jesús. Amén. Mm. So you'll bear with me. Eh, Espero que me puedan seguir, estar conmigo. This is my first time presenting in this kind of setup. Es la primera vez que presento en este tipo de setup, So it'll take a bit of getting used to. así que todavía me estoy acostumbrando. That's especially to my translator. Eso lo digo especialmente para mi traductor o traductora. So today, I El would día de like to hoy share some thoughts I have quiero compartir algunos pensamientos que tengo on a subject that's really hot in the movement at the moment, en un asunto que es muy which is caliente en este momento en el QFMG. movimiento, que es, no se entendió, So perdón. that's what we're going to discuss together tonight. Así que eso es lo que vamos a discutir juntos el día de hoy. Thoughts on QFMG. Pensamientos, citas de, no, no entendí bien In qué cosa. particular, En particular, the methodology behind the usage of QFMG la metodología detrás del uso de as a symbol QFMG como of Bible símbolo prophecy. de la profecía bíblica. One of the questions that has been asked, Una de las preguntas que se hizo, not only at this camp, no solo de este campal, but previously as well, pero previamente también, is the legality es de la legalidad of taking a symbol de tomar un símbolo out of its immediate context, fuera de su contexto inmediato, ignoring that context, ignorando ese contexto and applying it somewhere else. y aplicándolo en algún otro lugar. So that's what we want to discuss together, Entonces, eso es lo que queremos discutir juntos, because this is what has been done with QFMG. porque eso es lo que se hizo con QFMG. It has been taken out of its immediate context Se lo tomó se sacó de su and contexto used as a inmediato symbol of something else, y se utilizó como símbolo de algo más. Quinto Fabio, Máximo Gorgias, por las dudas. which we tend to call the Sunday law. Y es a lo que vamos a llamar la ley dominical. So I want to begin by reading a few verses Entonces, luego de leer algunos versículos, to discuss a concept with you. para discutir un concepto con ustedes, So we'll read from Jeremiah chapter 30 vamos a leer de Jeremías capítulo 30. for the sake of time. Por razones I'll only read de two tiempo, verses. vamos a leer solamente dos versículos, It would be beneficial to read the entire chapter. aunque sería beneficioso leer todo el capítulo. So I'd encourage you to do that. Así que So les Jeremiah animo a 30, hacer verse eso. 7. Jeremías 30, versículo 7. So I'll read the verse first and then allow the translation. Is that okay? Voy a leer el versículo primero y luego permitirle a los traductores y traductoras que hagan su traducción. All right, so verse 7. Entonces, versículo 7. It says, Alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. Dice el versículo, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Can anyone tell me what this verse is talking about? ¿Alguien puede decirme de qué está hablando este versículo? Anyone wants to venture?
¿Alguien quiere animarse? Debbie, you wanna tell us? We continue? Okay. Debbie, could you ¿Podemos continuar? say your response again? ¿Puedes decir tu respuesta nuevamente? Test. Jacob's trouble. Okay. Jacob's trouble. El C- could you please tiempo repeat? de angustia de Jacob. When is Jacob's trouble? ¿Cuándo es el tiempo de angustia de Jacob? When does it happen? ¿Cuándo sucede? That's to you, Debbie. Eso te lo pregunto a ti, David. Debbie? David. Someone help Debbie? ¿Alguien que le pueda decir a David? You want me to repeat the question? ¿Quieren que repita la pregunta? So before I repeat the question, Antes de que repita la pregunta, can anyone tell me what I've drawn on the board? ¿alguien puede decirme qué he dibujado en la pizarra? Which line? ¿Qué línea? Good. The line of the Bien, 144,000. la línea de los 144.000. So it begins at the time of the end. Entonces comienza con el tiempo del fin. What's the next waymark? ¿Cuál es el siguiente hito? 2001. 2001, Sunday law. la ley dominical, Close of probation. el cierre de Puerta de Gracia, Second advent. segunda venida. Okay. Bien, So can anyone help Debbie with the question? The question is, ¿alguien puede ayudar a David con la pregunta? La pregunta es, when does Jacob's trouble happen? ¿cuándo es que ocurre el tiempo de angustia de Jacob? You asked when is the time of trouble, yes? Tú preguntaste cuándo es el tiempo de angustia de Jacob, ¿verdad? Jacob's time of trouble. I understand that is after the close of probation, what we will always, Entiendo que el tiempo de angustia de Jacob ocurre what después del cierre we de Puerta de will Gracia. now call it also the worldwide Sunday law. Le- eh, So here, lo que llamaríamos la is it over here? ley Okay. dominical mundial. Entonces Yes. aquí, Okay. sí, Do we all perfecto. agree? ¿Estamos todos de acuerdo? Yes. Sí, Okay. So I ok. want to read the next verse, which is verse 8. Voy a leer el siguiente versículo, que es el versículo 8. Verse 8 says, El versículo 8 dice, for it shall come to pass in that day, saith the Lord of hosts, en aquel día, dice Jehová de los that I ejércitos, will break his yoke from off thy neck yo quebraré su yugo de tu cuello and will burst thy bonds.
y romperé tus and coyundas, strangers shall no more serve themselves of him. y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Can anyone tell me what this verse is talking about? ¿Alguien puede decirme de qué está hablando este versículo? Is there anyone who knows what this verse is talking about? ¿Hay alguien que sepa de lo que está hablando este versículo? Who is the his whose yoke is being broken off of Jacob's neck? ¿De quién a quién se le está rompiendo el yugo en su cuello? The question is, who is the his ¿A quién es este? La pregunta es that quién es has este, Jacob in his yoke? que, de quién tiene el yugo Jacobo. In verse 8. En el versículo 8. Just wait for the mic, Gloria. Is it Esau? Esau. Dice Esaú. Esaú. Is it Esau? ¿Es Esaú? Um, is it the king of Babylon? ¿Es el rey de Babilonia? The king of Babylon. El rey de Babilonia. Just keep the mic. Mantén el micrófono. Who's the king of Babylon? ¿Quién es el rey de Babilonia? Is it the king of the north? El rey del norte. What was his name? ¿Cuál era su nombre? Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. So who wrote this chapter? ¿Quién It's escribió este capítulo? obvious. You can all shout out the answer. Es obvio. Jeremiah. Todos pueden levantar And la mano de what responder. was Jeremías. Jeremiah's purpose of existence? What was his ministry? ¿Y cuál era el propósito de existencia de Jeremías? ¿Cuál era su ministerio? Yes, Rose. Sí, Ross. Just wait for the mic. Solamente tomo el micrófono. Um, I think it was to warn God's people, which is Israel in this case, Creo que era advertir al pueblo de Dios, en este caso Israel, of a captivity that could come if they continue breaking the law. de la cautividad que podría llegar si seguían rompiendo la ley. Okay, thank you. It's enough. Ok, gracias, es suficiente. So did we all hear Rose's answer? Así que todos escuchamos la respuesta Did we de hear her answer? Rose. ¿Se entendió su respuesta? So Jeremiah was raised up as a prophet. Entonces Jeremías fue levantado como un profeta. If you read chapter 1 of his book, Si lees el capítulo 1 de su libro, to warn Israel para advertir a Israel that they were going to go into captivity de que van a ir en because cautiverio, of not listening to God. por no escuchar a Dios, And the tool that God was going to use y la herramienta que Dios va a utilizar was the king of Babylon, era el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. We normally call him the king of the north. Normalmente le llamamos el rey del norte. So I'll ask the question again. Así que voy a hacer una pregunta nuevamente. When is Jeremiah 30, verse 7 fulfilled? ¿Cuándo se cumple Jeremías 30? When is the time of Jacob's trouble? ¿Cuándo es el tiempo de angustia de Jacob? Is there anyone who wants to attempt again? ¿Alguien quiere intentar nuevamente responder? Sunday law? ¿Sí? ¿Ley dominical? Did Jeremiah know what a Sunday law was? ¿Jeremías sabía lo que era una ley dominical? No. No. So it can't be Sunday law. Entonces no puede ser una ley dominical. You Sí, can sé give que it no. another try. Así que intenta otra cosa. The 70 years of captivity? Lo que dice del Bien. cautiverio. Bien. Did I do something wrong with this? Twice.
Thank you. Bien, gracias. So Jacob's trouble Entonces el tiempo de angustia de Jacob is referring to the 70-year captivity. se refiere a los 70 años de Do you know cautiverio. that? ¿Todos saben eso? Yes, no? Sí, ¿no? So if you read the chapter Entonces si leen el capítulo and the chapters before it, y el so capítulo antes 29, de este, 28 back to 25, entonces 29, 28 hasta el 25, you'll know that Jeremiah was talking about the rise of Nebuchadnezzar. van a ver que Jeremías está hablando del alzamiento de Nabucodonosor And how he was going to punish the nations. y cómo iba a castigar a las naciones. And I think in chapter 29, Y creo que en el capítulo if I'm not 29, mistaken, si no me equivoco, he mentions that they would be in captivity for 70 years. menciona que van a estar en cautiverio por 70 años. So when you get to chapter 30, Así que llegas al capítulo 30 um, Jeremiah is just continuing the same story. y Jeremías va a seguir con la misma historia. Do we understand? ¿Entendemos? Yes? ¿Sí? Is there any question about that so ¿Hay far? alguna pregunta sobre esto hasta ahora? People seem confused. Las personas parecen confundidas. Any questions about this point? ¿Alguna pregunta sobre este punto? Monica. Mónica. I don't know if it's just my translation, No sé si es solo mi traducción, but the way I read it is that it's after the captivity, pero la forma que yo lo leo es después del cautiverio, when the yoke is broken. cuando el yugo es roto. That's correct. ¿Eso es correcto? That's verse 8. Ese es el versículo 8. My question's on verse 7. Mi pregunta es sobre el versículo 7. Verse 7 says Jacob goes through trouble El versículo 7 dice que Jacob va a través del problema, de la and angustia, there's no day like it. y no hay día como este. But it says that day, and then it talks about that day again in Habla acerca de aquel día y luego habla de ese día nuevamente en el versículo 8. So I don't want to do a study on Jeremiah 30, Entonces, no quiero hacer un estudio en Jeremías 30, but those are two different days. pero esos son 2 días diferentes. For now, if you could take my word for it. Por ahora, si quieres tomar mi palabra, si puedes tomar mi palabra por esto, But like I said, pero como dije, if you read from chapter 25 si leen del to capítulo 29 25 hasta el 29 and then verse 1 of, of chapter 30, y luego up to versículo verse 1 del 7, capítulo 30 hasta el versículo 7, you'll be able to see vas a ser capaz de ver that the trouble that Jacob was going through, de que el tiempo de angustia por el que Jacob estaba yendo it's not literal Jacob, no es el Jacob literal, it's the nation es la nación of Israel. de Israel It was referring to the 70 years. que se está refiriendo a los 70 años. So what was the 70 years? Entonces, ¿qué eran los 70 años? It was captivity. Yes? Es es el cautiverio, So this ¿verdad? was captivity. Entonces, este era el cautiverio. Can I call it scattering? ¿Puedo llamarlo dispersión? Do you agree captivity equals scattering? ¿Estamos de acuerdo en que cautiverio es Why were igual a God's people dispersión? scattered? ¿Cuándo fue que el pueblo de Dios se esparció, se dispersó? Why scattering? ¿Por qué esa dispersión?
To let the land rest. Sería dejar a la tierra Why did descansar. the land have to rest? ¿Y por qué había que dejar a la tierra descansar? Because the Israelites did not follow the laws they were given about. Los israelitas no siguieron las So why leyes were que they se les dieron. scattered? Entonces, ¿por qué este cautiverio? Okay, could you repeat your answer? Ok, What you ¿puedes just said. repetir Because tu respuesta? the Israelites did not follow the law Porque los israelitas no siguieron la ley of the resting of the land. de So descanso de la tierra. disobedience. Entonces, ¿desobedecieron? Sí. That's why they were scattered. Es Yes. por eso que fueron dispersados. Sí. Disobedience. Do we agree? Desobediencia, ¿estamos de acuerdo? Scattering is because of disobedience. La dispersión es por causa de la desobediencia. Desobediencia. Yes or no? ¿Sí o no? Presume everyone agrees. Eh, Creo que So estamos was todos de this acuerdo. a period of was this a period of reform? Entonces, ¿era este un periodo de not? reforma o no? Was God doing a work of reform ¿Estaba Dios haciendo una obra de reforma during the 70 years? durante los 70 años? Some say yes, some say no. Algunas personas dicen que sí, otras personas dicen que no. Anyone to explain why yes or why no? ¿Alguien quiere explicar por qué sí o por qué no? A period of scattering is normally associated as a period of darkness. Un periodo de dispersión es normalmente asociado con un periodo de oscuridad. And after the scattering, that's when God normally gathers people and starts a reformation. Y normalmente luego de un periodo de dispersión, Dios reúne a su pueblo y empieza un periodo de reforma. Okay, thank you. Ok, muchas gracias. So normally, Entonces, normalmente, when we talk about a work of reform cuando hablamos de una obra de reforma or a reform movement, o un movimiento de reforma, we are referring to a work done by God's people nos referimos a una obra realizada por el pueblo de Dios. You want me to repeat? So ¿Quieres que when we repita? talk about a reform movement, we're talking about a work done by God's people. Entonces, cuando hablamos de un movimiento de reforma, hablamos de un movimiento realizado por el pueblo de Dios. It might benefit God's people, Puede beneficiar al pueblo de Dios, but one of the characteristics is it has to be done by the church, by God's people. pero una de las características es que debe ser realizado por la iglesia, por el pueblo de Dios. Were God's people doing anything in the captivity? ¿El pueblo de Dios estaba haciendo algún tipo de cosa durante la cautividad? No. No. So no reform. Entonces no hay reforma. Based on the definition Basado en la definición of what a reform movement is. de lo que un movimiento de reforma es. So if you look at our line above Si, here, si miran a nuestra línea the acá, line aquí of arriba, 144,000, la línea de los 144.000, who's doing this work ¿quién está haciendo from esta the time obra? of the end to the second advent? En el tiempo del fin y la segunda venida, God's people. el pueblo de Do we Dios. agree? ¿Estamos de acuerdo? Okay. So if we're together so far, Ok, si estamos juntos hasta aquí, my next question is, mi siguiente pregunta es, where should you place this second line here? ¿dónde colocarías esta segunda línea aquí? If you're going to apply Jacob's trouble Si vas a aplicar el tiempo de angustia de Jacob, based on what we've just discussed, basadas en lo que ya hemos discutido, where should you place it? ¿dónde lo If you're going to apply it? colocarías? Si vas a aplicarlo. Mark. Mark, I would place it before the time of the end. yo lo aplicaría antes del tiempo del fin. Here. Aquí. Anyone disagree? ¿Alguien está en desacuerdo? To be clear, your question, did you say Quiero this entender de forma clara tu 70-year pregunta. period, the Jacob's time of trouble, where do we place it?
Quieres decir, el periodo de 70 años, el tiempo de angustia de Jacob, ¿dónde lo colocamos? So we read Jeremiah 30, verse 7. Hemos leído Jeremías 30, We versículo saw that 7, it talks about Jacob's trouble. y habla acerca de la angustia de Jacob. We looked at it. Lo hemos We saw mirado that it's speaking about the 70-year captivity, y estamos viendo que habla acerca de estos 70 años de which we said cautividad. is a scattering. Dijimos que es una dispersión And we said scattering is because of disobedience. y dijimos que esta dispersión es por causa de la desobediencia. So now that we understand verse 7, Entonces, ahora que entendemos el versículo 7, my question is, mi pregunta es, if we're going to apply it to the modern day, si vamos a aplicarlo a los tiempos modernos, where should you place it? ¿dónde lo colocarías? I would go along with Mark. Voy a estar de acuerdo con Mark. So we've got two people Entonces tenemos a dos that personas say verse 7 is before the time of the end. que dicen que el versículo 7 es antes del tiempo del fin. But Gloria told us, Pero Gloria nos dijo, Debbie, sorry, de That- su visión, Debbie and Raquel, Debbie y Raquel, that Jeremiah 30, verse 7 dijeron que Jeremías 30, versículo 7, is after the close of probation. es luego el cierre de la gracia. Here. Aquí. So which is which? Entonces, entonces Can I ¿en cuál justify- es? ¿Puedo justificar? I justify why I think it's going there. Go Puedo ahead. justificar porque para mí es el B. So from the time of the end going forth, Desde el tiempo del fin en that's a adelante, reformatory movement. ese es un movimiento de reforma. Um, it's not a period of darkness, No es un periodo de oscuridad. and more so, this is a line of success. Y más aún, esta es una línea de éxito. So darkness should be behind. Entonces, la oscuridad debería estar atrás. It has no room there. No tiene espacio allí. Okay. Ok, Thank you, Rose. gracias. Yes, Vadim. Are you Vadim. responding to this? ¿Estás respondiendo a esto? We put it after the close of probation because Ellen White says so. Vamos a ponerlo antes del cierre de reporte de gracia porque Ellen White lo dice. We laugh, Perdón, después del cierre de reporte de gracia. but he makes a very important point. Se está perdiendo un punto muy importante. Because Ellen G. White is the one that takes this story Porque Ellen White es quien toma esta historia and places it here. y la coloca aquí. This is Ellen G. White. Esto lo dice Ellen White. This is Rose Esta es Rose and Mark. y Mark. Yes? ¿Sí? Rose and Mark Rose y Mark looked at the context miraron al contexto and they said, based on the context, y dijeron, basados en el contexto, has to be before the time of the end. tiene que ser antes del tiempo del fin. And I don't think any of us objected. Y creo que ninguno de I think nosotros that's the correct thing estuvo to do. en contra. Creo que esa es la forma correcta de What hacerlo. did Ellen White do? Pero ¿qué es lo que hace Ellen White? She looked at verse 7 Ella mira el versículo 7 and said, I don't care about captivity. y dijo, no me importa sobre el cautiverio, I don't care about scattering. no me importa la dispersión, I don't even care about disobedience. no me importa la desobediencia. I'm going to take this concept of Jacob having trouble, Voy a tomar este concepto de Jacob teniendo un problema, take it out of its problemas, context, sacarlo de su contexto and place it in a reform line. y colocarlo en una línea de reforma. Do we see that? ¿Vemos eso? Do we see that's what Ellen White did? ¿Vemos que eso es lo que Ellen White hizo? She ignored the context Ella ignoró el contexto and took Jacob y tomó a Jacob having trouble teniendo and problemas, said, teniendo who's having angustia trouble? y diciendo, ¿quién está teniendo angustia? The 144,000. Los 144.000.
And who are the 144,000? ¿Y quiénes son los 144.000? The most obedient of God's people. El pueblo más obediente de Dios. Pueblo de Dios más obediente. They're not disobedient. No son desobedientes, Therefore, they're not scattered. por tanto no están And they know they're in a dispersados reform line. y saben que están en la línea de reforma. And Ellen White didn't care about all of that. Y a Ellen White no le importó nada de todo eso. She said, this is the story of the 144,000. Ella dijo, esta es la historia de los 144.000. What we need to understand Lo que necesitamos comprender is why she did that. es por qué hizo esto ella. Can anyone tell us why she did that? Ellen White puede decirnos por qué lo hizo. She took something that was meant to be here Tomó algo que se suponía que tenía que estar aquí and she placed it here. y lo colocó aquí. Why did she do that? ¿Por qué hizo eso? She used her prophetic license to do it. Ella utilizó su licencia profética para hacerlo. Could you explain what that means, Vadim? ¿Puedes explicar qué quieres decir con eso, Vadim? You take an element from the Bible Tomas un elemento de la Biblia and you apply it disregarding the context and everything. y lo aplicabas dejando de lado The same el as Paul contexto did with de la the misma manera que, rain, I think. de la misma manera que Pablo hizo con la lluvia tardía, creo. Could I ask you to stick to Ellen White? ¿Puedo pedirte que te mantengas con Ellen White And what you mean by license? y con lo que quieres decir con licencia? What I mean is that she proved that it was proven that she's a prophet, Lo que quiero decir es que se ha probado que ella era profeta and then at one point, everything she says, we take it for granted. y luego en determinado punto todo lo que ella dice lo damos por sentado, The lo damos prophets can do por what they correcto. want, basically. Entonces los profetas pueden hacer lo que quieren, Yes. básicamente. Sí. Do you agree with Vadim? ¿Están de acuerdo con Vadim? So only Curtis disagrees with Vadim. Entonces solamente Curtis está en desacuerdo con Vadim. We believe prophets can do what they want. ¿Ustedes creen que los profetas pueden hacer lo que quieren? So you disagree. Entonces están en desacuerdo. Why do you disagree? ¿Por qué están en desacuerdo? So prophets have to follow rules. Entonces los profetas tienen que seguir reglas. So my question is, Entonces mi pregunta es, what are the rules that Ellen White followed? ¿cuáles son las reglas que Ellen White siguió? Because so far it seems like she didn't. Porque hasta ahora pareciera que no lo hizo. Because you can't just disagree with Vadim and not give a reason. Pueden simplemente estar en desacuerdo con Vadim y no dar una razón. We need a reason. Necesitamos una razón. Anyone to venture? ¿Alguien más se anima? Aryan. Arian. So she ignored the context and she just looked at the symbol of Jacob's Ella trouble. ignoró el contexto y simplemente miró al símbolo de Jacobo. She just used it as a symbol on its own. Simplemente lo utilizó como un símbolo por sí mismo. What was the symbol? ¿Qué sería el símbolo? That there is a time of trouble, El que hay un tiempo de angustia. no matter what that trouble is, if it's a good trouble, a bad trouble, No importa su tipo, si es un buen tiempo de angustia o un mal tiempo de angustia. and that there will be a delivery from that trouble. Y que va a haber una respuesta, una salvación, rescate de, So, de esa angustia, de rephrase ese it. problema. Slightly. Entonces, refraséalo And then you can ligeramente. confirm if
it's a true representation of what you just said. Así podemos confirmar que es una verdadera representación de lo que acabas de She looked decir. at the story of the end of the world Eh, ella miró la historia del fin del mundo and said, God's people are going to be in trouble y dijo, el pueblo de Dios va a estar en problemas, en at some angustia, point. en algún punto. And then she looked in past history, Y luego miró la historia pasada, Jeremiah 30 in this case, Jeremías 13 en este caso, and says God's people were in trouble there. y dice, el pueblo de Dios estaba en problemas en ese entonces. And then she takes this idea of God's people being in trouble, Y luego toma esa idea del pueblo de Dios estando en angustia, makes that a symbol, en un and then símbolo says, estático, I don't estado care estático, when it happened y dijo, no me importa cuándo sucedió or why it happened, o por qué sucedió, but this can be used to explain that God's people are going to be in trouble. pero esto puede ser utilizado para explicar que el pueblo de Dios va a estar en problemas, en angustia, At the end. al Is final. that a fair representation of what you said? ¿Es esta una representación justa de lo que acabas de decir? Ok. Tamina, is that an answer, a question? ¿También es una Question. pregunta, una respuesta? ¿Una pregunta? How does Ellen White know that God's people will be in trouble at one point, at the end ¿Cómo of the es, world? cómo es que Ellen White sabe que el pueblo de Dios va a estar en problemas en algún momento en el fin del mundo? So I'll give a quick answer Entonces voy a dar una respuesta for the rápida, sake of time. por cuestión de tiempo. She studied the books of Daniel and Revelation. Estudié los libros de Daniel y Apocalipsis. That's my answer. Esa es mi pregunta, mi respuesta. So she said God's people have an experience Entonces, ella dijo, that's talked about in the book of Daniel el pueblo de Dios va a tener experiencia de la que se habla and in en the el book libro de of Daniel Revelation. y en el libro de So Apocalipsis. because she was a good student of Daniel and Revelation, Por tanto, como ella era una buena maestra, una buena estudiante she de knew God's Daniel people y were going to be in Apocalipsis, trouble at the end. sabía que el pueblo de Dios estaría en angustia en el tiempo del fin. That's my answer. Esa es mi respuesta. Pascal? Pascal, So you asked why. entonces tú preguntaste por qué. So we see that in relation to what you presented at the beginning, Y vemos que en relación con lo que presentaste al principio, the people who find themselves in the time of trouble of Jacob, las it's the personas, people that has been disobedient. las personas que But estuvieron en Ellen tiempo de White, angustia with de her Jacob, application, fueron las personas que fueron desobedientes, pero en el tiempo, pero en la she aplicación de takes Ellen White, the 144,000, which are the people the most obedient, ella toma a los 144.000, que son las personas más obedientes, and she places them at the end of or close at the close of probation. y los coloca a ellos en el cierre de la puerta de gracia. But I don't know if I'm wrong, Y no sé si estoy equivocado, but in my understanding, she takes also the literal example of Jacob. pero eso sería el ejemplo Because literal when we take the de Jacob, controversy chapter 39, porque cuando vamos a al conflicto de los siglos, en el capítulo 39, she's going to take the night of difficulty that Jacob passed in supplication. ella va a tomar la noche de súplica y de angustia de Jacob, So he can be delivered from the hand of Esau. por tanto, para que él fuera recuperado, If you want dejado the de la mano de reference, su, de a Great quien enfrenta. Controversy 616.2. Eso está en el And conflicto de in los this siglos. context, Y en este contexto, so we see that even though Jacob has been disobedient by the past, he has been doing a work with God. vemos que si bien Jacob ha sido He has desobediente en el he pasado, has become ha trabajado con Dios trustworthy. y se ha convertido en confiable. So he passes this through this time of trouble, so he might be delivered. Por lo tanto, él
pasa por este tiempo de angustia de forma que pueda ser rescatado, recuperado, redimido. So maybe she's doing this parallel on top of the Jeremiah one to place the 144,000 at this point. Por tanto, ella puede estar haciendo este Thank you, paralelo Pascal. con los So 144.000 por este punto. I agree with what Pascal just said Entonces, estoy de acuerdo con lo que dijo Pascal about what Ellen White did. acerca de lo que Ellen White hizo. I didn't want to get into the details of what Ellen White did No quiero entrar a los detalles de lo que Ellen White hizo with the history of Jacob as a person, con la historia de Jacob como persona, simply for the sake of time. simplemente por una cuestión de tiempo. But she does take Jeremiah 30, verse 7, Pero si toma a Jeremías which is 30, not versículo 7, talking about Jacob the person. que no está hablando de Jacob la persona, It might be related, estaría but relacionado, Jeremiah wasn't talking about that. pero Jeremías no estaba hablando acerca de eso. Jeremiah was talking about the 70 years of captivity. Jeremías estaba lidiando con los 70 años de cautividad. So everything she said is valid, Por tanto, todo lo que dijo es válido, valid consideration, es una consideración válida, but maybe beyond the scope of our study pero más allá together del alcance de nuestro estudio this juntos evening. en esta tarde. Is that okay? Raquel, Discuss a lot of detail about Jacob the person hemos discutido muchos detalles sobre Jacob, la and persona, relates it to this time of Jacob's trouble. y en relación con este tiempo de angustia de And Jacob. it's a very valid consideration, Y es una consideración muy válida, but is beyond the scope of our discussion this evening. pero está más allá del alcance de nuestro estudio, de nuestra discusión de esta tarde. So I'll take one more contribution on this one, Así que vamos a tomar una última contribución en because I esto, want to move on to a few other examples. porque quiero moverme hacia otros ejemplos. Yes, Elder Manjit. Sí, anciano Manchit. In Ellen White's earlier visions, which is the great controversy vision, En las visiones previas de Ellen White, que she eran will las de la gran show that controversia, 144,000 went through the time of trouble. se le muestra que los 144.000 iban por un tiempo de angustia. And at that time, she didn't understand the Bible that well. Y en aquel tiempo ella no entendía, She would have a vision, ella tendría una visión, her and others y ella y otras will personas then go back to the Bible irían a la Biblia to understand what the vision's about. a entender de qué trataba la visión. So I believe in direct answer to Tamina's question. Así que yo creo que la respuesta directa a la pregunta de She was Tamina, not a good student of Daniel Revelation, ella no era una buena estudiante de Daniel y Apocalipsis, but that she was shown in vision that the 144,000 were going through this time of trouble. pero a ella se le mostró en visión que los 144.000 irían por este tipo de angustia. Then she and others go back and see what the Bible says about it, and that's how they come up with this Jacob's time of trouble. Por tanto, ella volvería a la Biblia y vería y encontraría acerca de este tiempo de angustia de Jacob. Just my assessment of the situation. Es solo mi perspectiva sobre esta situación. Thank you, Elder Manjit. Gracias, anciano Manjit. I want to avoid talking about visions and dreams Quiero evitar hablar de visiones y sueños, because we don't really understand how they work. porque realmente no entendemos cómo funcionan. But picking up on the point that they would go back to the Bible, Pero tomando el punto de que they would still have to lo llevarían a la find Biblia, confirmation that it's correct. todavía debemos encontrar confirmación de que es correcto. I did say I was going to give Tamina a quick answer Dije que le iba a dar a Tamina una respuesta rápida, because I didn't want to focus on that porque no quiero enfocarme en eso, and how exactly she knew, how she got to that point where she understood it. y cómo exactamente sabía cómo llegó a ese punto de entenderlo. But just to make the point Pero solamente para hacer el punto that her de que and ella the people she worked with y las personas con las que trabajaba ignored the context of Jeremiah 30
ignoraban el contexto de Jeremías 30 and applied it to the close of probation. y lo aplicaban al cierre de la puerta de gracia, They took that symbol out of its context tomaron este símbolo fuera de su contexto and extracted a concept out of it, y extrayeron un concepto de este, which is this idea that God's people are going to be in trouble. que es esta idea de que el pueblo de Dios va a estar en angustia. Are we all okay with that so far? ¿Estamos todos de acuerdo con eso hasta ahora? Yes? ¿Sí? So Ellen G. White, Entonces, Ellen White, prophet. profeta, y tenemos un I tilde. want us to read Matthew now. Vamos a ir a Mateo ahora, a Matthew Mateo, 2:16 to 18. a Mateo 2, 16 al 18. So I'll just read the verses again and then they can be translated. Voy a leer los versículos nuevamente y luego pueden ser traducidos. So they say, Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wrath, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, In Ramah was there a voice heard, lamentation and weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. So does anyone know which verses in Jeremiah Matthew quoted? The verse. Entonces, ¿alguien sabe qué versículo está citando de Jeremías? Anyone? ¿Alguien? I need the chapter and the verse. Necesito el capítulo y el versículo. So Jeremiah 31, Jeremías 31, verse 15. versículo 15. So I'll read verse 15 Entonces voy a leer el versículo 15. of Jeremiah 31. Voy a leer el versículo 15 de Jeremías 31. So it says, Thus saith the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. Rachel weeping for her children, refused to be comforted for her children, because they were not. Así ha dicho Jehová: voz fue en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Does anyone know what this was talking about? ¿Alguien sabe de qué está hablando esto? I'll read verse 16. Voy a leer el versículo 16. Perhaps it'll give you an idea. Quizás les da una idea. Thus saith the Lord, refrain thy voice from weeping and thine eyes from tears, for thy work shall be rewarded, saith the Lord, and they shall come again from the land of the enemy. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Now can someone tell me what verse 15 is talking about? ¿Ahora alguien puede decirme lo que habla el versículo 15? Who wrote these verses? What was his ministry? What was his message? ¿Quién escribió este libro? ¿Cuál es su ministerio? Captivity. ¿Cuál es su mensaje? Cautiverio. So what was verse 15 talking about? Entonces, ¿de qué está hablando el versículo 15? Captivity. Do we agree? Cautiverio. ¿Estamos de acuerdo? In chapter 31, En el capítulo 31, it's just after chapter 30, que es justo después del capítulo 30, so you know he's talking about the same thing. así que saben que está hablando de la misma cosa. Which captivity?
¿Qué cautiverio? So back to the 70-year captivity. Habla del Once again. cautiverio de los 70 años, And nuevamente. what does he say this time? ¿Y qué dice esta vez? Rachel is weeping Raquel because llorando she's lost her children. porque perdió a sus hijas. Destruction of Jerusalem, captivity of God's people. La destrucción de Jerusalén, el We agree. cautiverio del pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? And Matthew takes that verse. Y Mateo toma ese versículo. And what does Matthew apply it to? ¿Y qué es lo que hace Mateo para aplicar? ¿En qué lo aplica? I'll try and draw a line here. Voy a intentar alinearlo aquí. So whose line is this? ¿De qué línea es The line esto? of Christ. La línea de Cristo. When does it begin? ¿Dónde comienza? Birth of Christ. En el nacimiento de Cristo. So when Christ is born, we Entonces, agree cuando the Cristo reform line nace, has begun. sabemos que la línea de reforma ha empezado. ¿Estamos de agree? acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? And what does Matthew do? ¿Y qué es lo que hace Mateo? Before Matthew, Antes de Mateo, what would Mark and Rose do? eh, What would Mark and Rose do with Jeremiah 31:15? ¿qué es lo que hicieron Mark y Rose con Jeremías 31:15? So they'll place it here, Lo hubieran colocado before aquí, the birth. antes del versículo. Antes del nacimiento, perdón. Yes? ¿Sí? What does Matthew do? ¿Qué es lo que hace Mateo? So he places it somewhere here, Lo colocan en algún lugar por aquí, inside the reform line. dentro de la Agree. línea de reforma. ¿Estamos de acuerdo? Yes? We already identified people in captivity here. Ya hemos identificado a gente en cautividad aquí, 4 BC. en el 4 antes de Cristo. Verse 16 says you will return from the land of the enemy. El versículo 16 dice que regresarían de la tierra del enemigo. Were they in the land of the enemy? ¿Estaban en la tierra del So- enemigo? Enemy's land. ¿Es esto tierra del That's enemigo? Jeremiah. Will Dice, return. dice Jeremías que van a volver. We know it's talking about captivity. Sabemos que habla del cautiverio. And what does Matthew say? ¿Y qué es lo que dice Mateo? He says, I don't care about this. Dice, no me importa esto, Don't care about this. no me importa esto, Don't care about this. no me importa esto. I'm going to take this. Voy a tomar esto. And what am I going to do with it? ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? What did Ian say? ¿Qué es lo Make this a que symbol. voy a hacer? Sí, voy a tomar este símbolo. Rachel's weeping El llanto de Raquel becomes a symbol. viene como un símbolo. He takes it out of its context Lo toma fuera de su contexto and applies it to who? y lo aplica a quién. So I'll say Jews Vamos a decir a los in the judíos days of Christ. en los días de Cristo. It's the women that lost their babies. Es la mujer que perdió a sus That is bebés, Jewish women. pero es una mujer judía. Do we agree? ¿Estamos de acuerdo? Why did Matthew do that? ¿Por qué Mateo hizo eso? Prophetic license? ¿Licencia profética? Was it legal for Matthew to do this? ¿Era legal para Mateo hacer esto? Matthew didn't do it because it was done before.
Mateo no lo hizo porque ya haya sido hecho antes. We have to believe that Matthew did it because it was legal, Debemos creer que Mateo lo hizo porque era legal, because that's how the kingdom of heaven operates. porque así es como opera el reino de los cielos. It does things legally. Hace las cosas legalmente. So why could Matthew do this? Entonces, ¿por qué es que Mateo pudo hacer esto? I'll give a quick answer Voy a dar una respuesta for the rápida sake of time. por una cuestión de tiempo. What is Jeremiah 31? ¿Qué es Jeremías 31? Does anyone know what Jeremiah 31 is talking about besides captivity? It's a ¿Alguien, famous chapter. ¿alguien sabe de lo que está hablando Jeremías 31 aparte del cautiverio? Es It's un a capítulo famous famoso. chapter. Es un capítulo famoso. The new covenant. Un What nuevo verse? pacto. 31. ¿Qué versículo? Jeremiah 31. was Jeremías. talking about the establishment of the new covenant. Jeremías está hablando del establecimiento de un nuevo pacto. We're familiar with that verse. ¿Estamos familiarizados con ese versículo? Yes? ¿Sí? When Jeremiah spoke of the new covenant, Cuando Jeremías habló del nuevo pacto, the new covenant el was nuevo pacto after era, the 70 era years. luego de los 70 años. That's Jeremiah. Eso es Jeremías. Do we agree? ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? ¿Estamos de acuerdo? So Matthew Entonces Mateo takes this toma esto and he wants to make a point. y quiere hacer un punto. In the time of Christ. En el tiempo de Cristo. And he says what's happening in the time of Christ. Y dice, ¿qué sucede en el tiempo de He's Cristo? reminding the Jews Le está recordando a los judíos that what are they still in? de en qué se encuentran todavía. Captivity. En cautiverio. It just doesn't look like captivity Solamente que no luce como cautiverio. because they're not in the enemy's land anymore. Porque ya no están más en las tierras del enemigo. And Christ has come. It doesn't look like captivity anymore Y Cristo ha venido. No parece más un cautiverio. because they are not in their enemy's land. Porque no están más en las tierras del enemigo. So Christ is born. And what's Christ's job? Entonces Cristo nace. ¿Y cuál es su Why trabajo? Christ come? ¿Por qué Cristo vino? The answer's on the board. La respuesta está en la pizarra. New covenant. Nuevo pacto. So Matthew recognizes Entonces Mateo reconoce that Herod, que Herodes, who represented Rome que representaba a Roma, and Rome's oppression of God's people, y la opresión de Roma al pueblo de Dios, is the same story es la misma historia as Babylon's que Babilonia, oppression of God's people. que la opresión de Babilonia al pueblo de Dios. And not only that, he was saying a new covenant is going to be established. Y no es solo lo mismo, And the no solo eso, person who is sino que dice going que to va a establish haber that un new nuevo covenant pacto y la persona que is va a born. establecer ese nuevo pacto So he acaba de takes nacer. that Entonces toma eso and he applies it there y lo aplica aquí and ignores the other stuff. e ignora el resto de cosas. Are we together? So Christ Entonces Cristo came to this earth vino a esta tierra for the purpose of setting up the new covenant, con el propósito de crear, de hacer, which is armar este nuevo the same pacto, story que es la misma historia as Jeremiah 31. que Jeremías 31. So Matthew was reminding them, Entonces Mateo les estaba recordando, you're not as free as you think, no son tan libres como creen, but the one who will set you free pero quien les va a liberar is here. está aquí. So he took Jeremiah 31, Así que tomó a Jeremías 31 applied it there, y lo aplicó allí and ignored everything else e ignoró todo el resto in that context. en ese contexto. Do we all see that? ¿Vemos todo eso? We're together? ¿Estamos juntos? So Matthew Entonces Mateo
How much time do I have left? ¿Cuánto tiempo me queda? 15, okay. 15, ok. I hadn't even started my study, Ni siquiera empecé mi estudio, but it's okay. pero está bien. So I'm going to give one more example. Entonces voy a dar un último ejemplo. And the reason why I'm trying to labor this point, Y la razón por la que traigo este punto, trato de elaborar este the punto, reason why I'm trying to labor this point la razón por la que traigo este punto is that I want us to see es que quiero que this is very veamos common practice. que esta es una práctica muy común. It's thousands of years old. Tiene miles de años. It's not anything new. No es nada nuevo. To take a symbol, Tomar un símbolo to take a symbol out of its context fuera de su contexto and apply it elsewhere, y aplicarlo en otro lugar. and to even take it out of its position, E incluso tomarlo fuera de su posición, the position that you would naturally place it, de la posición en la que naturalmente lo colocarías. and you place it in a different position. Y lo colocas en una posición diferente. Because naturally, Porque naturalmente we would place the 70-year captivity colocarías esta cautividad de 70 años before the reform line. antes de la línea de reforma. If you do things properly, Si haces las cosas apropiadamente, you can put it inside the reform line. puedes colocarlo dentro de la línea de reforma. Ellen White did that. Ellen White hizo eso. Matthew did that. Mateo hizo eso. So the last example I want to give Entonces, el último ejemplo que quiero dar, is Peter, Pedro. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. I'm not going to read the verses. No voy a leer los versículos. Acts 2, verse 14 to 21. Hechos 2, 14 al 21. And I won't read these verses Y no voy a leer estos versículos because I think we know them. porque creo que los conocemos. So this is the day of Pentecost. Entonces, este es el día del Pentecostés. And Peter quotes a prophet. Y Pedro llama a un profeta. Which prophet does Peter quote in this chapter? ¿A qué profeta cita Pedro en este It's the capítulo? prophet Joel. Es al profeta Joel. Does anyone know the chapter? ¿Alguien sabe el capítulo? 2 and 3. 2 y 3. Yes. So Joel chapter 2 and 3. Sí, entonces Joel capítulo 2 y 3. And I'll paraphrase. Y voy a parafrasear. Peter says, Pedro dice, because people think the apostles are drunk. les dicen que estas personas estaban ebrias. People are not drunk. Y dice, estas personas no están ebrias. But this is the fulfillment of Joel, Pero este es el cumplimiento de Joel, that the Holy Spirit de que el Espíritu Santo will be poured out. sería derramado. So this is the birth of Christ, Este es el nacimiento de Cristo, baptism, el bautismo, this is the imprisonment of John, este es um, el encarcelamiento de Juan Pentecost. y el Pentecostés. La cruz y el Pentecostés. Can extend this further. I'm not trying to make a big point about it. Podemos extender esto, pero no estoy tratando de Peter hacer is un here. gran punto acerca de esto. Pedro está aquí. And he says this is Joel, Y dice, este es Joel, Joel chapter 2. Joel capítulo Does 2. anyone know when Joel lived as a prophet? ¿Alguien sabe cuándo vivió Who was Joel the como king? profeta? ¿Quién era el rey? We've done this study before in this movement Hemos hecho este estudio antes en el movimiento, many times. muchas veces. I'll try and remind you. Voy a tratar de recordarles. How many kings ¿Cuántos reyes?
7 kings. 7 reyes. So 1, 2, 3, 4, 5, 7 kings. Who are the 7 kings? ¿Quiénes son los 7 reyes? Manasseh, Manasés, yes. Amon, Amón, Jehoahaz. Is it Jehoahaz? Josiah. Josías, Next, Jehoahaz. Joacás, Everyone remembers Kim, Chim, and Zedekiah. Joaquín, Joaquín y Sedequías. So these are the 7 last kings of the southern kingdom. Entonces, estos son los últimos 7 reyes del Do you séptimo remember reino. this study? ¿Recuerdan este estudio? Last kings of Judah. Before the destruction of the monarchy. Este es el fin del reino de Judá antes de la And destrucción de la when did monarquía. Joel do his ministry, fulfill his ministry? ¿Y dónde es que Joel cumplió su ministerio? This is where you have the prophet Joel. Aquí es donde And does anyone know estaba el what profeta Joel's Joel. message was? ¿Y The alguien time of sabe Amon is when Joel was the prophet. dónde era profeta Joel? En el tiempo de Amón es cuando Joel era profeta. Can anyone tell me what Joel's message was? ¿Alguien puede decirme de qué trataba el mensaje de Joel? I think you can figure it out based on the context. Creo que lo pueden identificar en base al contexto. What was Joel's warning? ¿De qué estaba advirtiendo Destruction's coming. Joel? La And who's going to destrucción destroy viene. you? El enemigo va a Babylon, destruirles. king of the Babilonia, north. el rey del norte. Do you agree? ¿Están de acuerdo? That was Joel's study. Ese era el estudio de Joel. But Joel said, you'll be restored eventually, Pero Joel dice, van a ser restaurados eventualmente, which is what Peter picks up on. que es de lo que se agarra Pedro. The story of restoration. La historia de la restauración. But there's many other things Pero hay muchas otras cosas that God said would happen que Dios dijo que pasarían when the Spirit is being restored. cuando el When the Spirit is being Espíritu, poured, sorry. cuando el Espíritu fuera derramado. Sun and moon would be darkened. El sol y la luna se The sun and the oscurecerían moon would be darkened. And other things. y otras cosas. I think it says blood and fire and vapor of smoke. Creo que dice sangre, fuego y humo. Did Peter explain any of that? ¿Acaso Pedro explicó alguna cosa de todo eso? But he even quoted it. He quoted Incluso lo all that citó. detail. Citó todo ese detalle That the Spirit would be poured, de que el Espíritu sería derramado, sun and moon would be darkened, de que el sol y la luna se oscurecerían, there'll be blood and fire and vapor of smoke. que habría sangre, fuego y humo. And he didn't care about explaining any of that. Y ni le preocupó explicar todo eso. He ignored it, Lo ignoró, even though he said it. incluso a pesar de que lo dijo, Because the only thing he could explain, porque lo único que podía explicar, or did explain, o lo que sí explicó, is that the Spirit was poured out. es que el Espíritu fue derramado, That this is the restoration that was predicted. de que esta fue la restauración que haya sido Do you predicha. agree? ¿Estamos de acuerdo? So he says, Joel Entonces dice Joel, speaks of restoration, que Joel habla de restauración, and Joel's restoration y la restauración de Joel was after the 70-year captivity. fue después de los 70 años de cautividad, But Peter takes it pero and Pedro lo says toma it's the history of Christ. y lo lleva a la historia de Cristo.
And he explains all the detail of those verses y explica todos los detalles de esos because he would versículos see that it was the same story. porque ve que va a ser He la misma didn't historia. have to explain everything No tenía que explicar todo for it to be the same story. para que esta fuera la misma historia. Do we see that? ¿Vemos esto? What he had to establish ¿Por qué tenía que establecer? is that it's the same story. Lo que tenía que establecer es que era la misma historia. As soon as he established that, Una vez que estableció eso, he could or decide not to explain other Eh, details. él podría decidir o no explicar otros detalles. Can we see that? ¿Podemos ver eso? Yes? ¿Sí? So, to conclude this study, Entonces, para concluir este estudio, I want to talk about QFMG. quiero hablar acerca de Quintus Fabius Maximus Gorgias, QFMG. So, Quintus Fabius Maximus Curtius. Entonces, Quinto Fabio Máximo. This was something we Curtius. were taught by Elder Tess. Esto es de algo que se nos enseñó por la anciana Tess, She took us to history, que nos llevó a esta the history historia, of the Diadochi Wars, a la historia de las guerras de los diádocos, and said in 273, y dijo en el 273, something happened. algo sucedió. What happened? ¿Qué sucedió? So you've got Egypt and Rome, Tienen a Egipto y Roma having diplomatic relations. teniendo relaciones diplomáticas. Was recognizing a new power. Se estaba reconociendo un nuevo poder. So what is the story of 273 about? Entonces, ¿de qué trata realmente la historia de los 270? Of a new El alzamiento new Right. leadership. de un nuevo liderazgo. So in the Mediterranean region, they'd been dominating. En el Mediterráneo, Roma lideraba, was había estado changing. dominando, y eso estaba cambiando A ahora. new leader Un nuevo líder, was perdón, coming up antes estaba Grecia y ahora to estaba dominate tratándose the un nuevo líder Mediterranean. para dominar el Mediterráneo. It was about the rise of a new leadership. Era sobre el But alzamiento de un Elder nuevo Tess didn't liderazgo. start here. Pero la anciana Tess no empezó aquí, She didn't start with this history. no empezó con esta historia. Where did she start? ¿Dónde empezó ella? Where did she get 273? ¿De dónde ella sacó el 273? Where did she get 273 from? ¿De dónde sacó ella el 273? Studied, saw the context, said this ship is about institutions, Lo que ella hizo es hablar diciendo que hablaba de las And at naves, del some tema de las point- instituciones, en el Hechos 27, she saw that in the ship y en algún punto ella vio que en la there nave was the de rise Hechos of a new 27 leadership. había un alzamiento de un nuevo liderazgo. And who was the new leader in the ship? ¿Y quién era el nuevo líder en la nave? Paul was the new leader in the ship. Pablo era el nuevo líder en la nave. And she did something with two seas. Y ella hizo algo Seas, right? con dos mares, Cilicia and Pamphylia. Cilicia y Panfilia. And she said, what did those two seas represent? Y ella dijo lo que representaban esos dos mares. One was overturning, Uno era el and the other was
overturning, el cambio de vuelta, digamos. a nation of every tribe. Y la otra era una nación de cada tribu. And she said, this is the story of a new leadership. Y ella dijo, esta es la historia de un nuevo liderazgo. So there was a lot that was already leading in that direction. That's my Entonces, point. había mucho que ella estaba dirigiendo hacia esa dirección. Ese es mi punto. So she looks at the ship Entonces ella mira hacia la nave and she says, there's 3 Christians. y dice, hay 3 cristianos. She sees a detail that says there's 275 people. Ella ve un detalle y dice, hay 275 personas. And then she says 276. Sorry. Y luego ella dice 276. Perdón, She does the math. perdón, era 276. Ella hace la matemática She realizes y ella se da cuenta that there was 273 non-Christians. que había 273 no cristianos. And I'm not getting into the details of her study, Y sin entrar en but los she already knew detalles there's de ese a estudio, study of the priests, Levites, and Nethinims in this movement. pero ya habíamos hecho en ese momento los estudios de los sacerdotes, levitas y netineos en este movimiento. And who did you say these non-Christians were? ¿Y quién dijo ella que eran estos no cristianos? Levites. Levitas. So she goes to Numbers 3, Porque ella va al, and in Numbers 3, a los números 3 y los números she 3. realized that Y, the firstborn, y ella se da cuenta que, que el firstborn primero, sons los were, primogénitos, I don't remember the exact number, no recuerdo el número but exacto, I'll say 273 people more. eran 273 personas más. No recuerdo el número Greater exacto. than Mayor the Levites. que los levitas. The Levites were short by 273 people. Los levitas quedaban cortos por 273 personas. And what were the Levites doing ¿Y qué estaban haciendo los levitas in that story? en esa historia? What was happening with the Levites in the first? ¿Qué estaba sucediendo con los levitas en esa So it historia? was a new leadership. Era un nuevo liderazgo. So Levites Entonces los levitas equals new leadership. es igual a un nuevo liderazgo In that story. en esa historia. So she recognizes Entonces ella reconoce that the number 273 que el número 273 is telling a story nos está diciendo una historia of de the rise of a new leadership. del alzamiento de un nuevo liderazgo. Can we all see that? Leadership? ¿Pueden todos ver eso? What must you have had? ¿Qué es lo que se ha hecho? Oh, leadership. Perdón, se cortó, pero In new leadership, what must happen? entre el viejo liderazgo y el nuevo liderazgo, ¿qué debe suceder? There must be a transfer of power. Debe haber una transferencia de poder. Do we agree? ¿Estamos de acuerdo? There's a transfer Hay una transferencia de poder of power from one leadership de un to the other. liderazgo al otro. Do we agree? ¿Estamos de acuerdo? Which is the story being told here? Tenemos esta historia siendo enseñada aquí. Story of a transfer of power. La historia de una transferencia de poder. And who's the leader? Who's the new leader? ¿Y quién In es this story. el nuevo líder en esta historia? Rome's the new leader. Roma es el nuevo líder. Who's the face of Rome? ¿Quién es la cara de Roma? The representative of Rome.
el representante de Roma at that time. en ese tiempo. QFMG. QFMG. It wasn't just a name. No era solamente un nombre. I'll call him the king. Voy a llamarlo el rey. Rome didn't really have kings. Roma en ese entonces no tenía reyes. But he was the king of Rome. Pero era el rey de Roma. And what do we say about kings and kingdoms in the Bible? ¿Y qué es lo que decimos sobre reyes y So we say reinos en la king, Biblia? equal Es- kingdom. Decimos que rey es igual a reino. Daniel 2. En Daniel 2, Nebuchadnezzar is the head of gold. Nabucodonosor es la cabeza de oro. So QFMG Entonces, QFMG equal es igual equal Rome. a Roma. Rome's the kingdom. Roma es el reino. QFMG is the king. QFMG es el rey. King equals kingdom. Rey igual a reino. QFMG equals Rome. QFMG es igual a Can you see Roma. that? ¿Podemos ver eso? Yeah. Yeah. Yes. So we know the story Entonces sabemos que la historia of QFMG de presents QFMG as a symbol of the name, which we es know. es un símbolo del nombre que conocemos. So I'll try and do it quickly. Voy a describirlo aquí rápidamente. So where we started, where Eldest Tess took us, Donde empezamos, que es donde nos llevó la anciana Tess, is Gerges. es Gorges, It was connected with Maximus, of course. que estaba conectado con Maximus. And what was the meaning? ¿Y cuál era el significado? Maximum flood. Máxima, So I'll just máxima say inundación. flood. Vamos a decir inundación. Yes. ¿Sí? And comes against you like a flood. King of the North. And ¿Quién viene where was como that derived inundación? from? El rey del norte. ¿De dónde derivaríamos eso? So Daniel 11 verse 40. De Daniel So we already knew 11:40. Daniel 11 verse 40. Y ya conocemos a Daniel 11:40. The king comes as the flood. El rey viene como una inundación. And what we also said Y lo que también decimos is that when the king of in verse 41, en el versículo 41. in verse 41, En el versículo how does the 41. king of the north do it? ¿Cómo es que lo hace el Same rey del way. norte? De la misma manera. Same way as verse 40. De la misma manera que en el versículo 40. So based on the story Entonces, basados en esta historia, that there's new leadership, que hay un nuevo liderazgo, there's to be a transfer of power. tenemos una transferencia de poder, We take all of this, tomamos todo esto, we take all of this tomamos todo esto to a framework we already have. a un contexto The que ya framework is tenemos. Daniel and Revelation. El contexto es Daniel Daniel 11, y Apocalipsis. the Daniel 11 flood. es la Revelation inundación. 17, Apocalipsis 17, transfer of power, el cambio de poder, new transferencia de poder, leadership nuevo liderazgo, from 6th to 7th. del sexto al So we séptimo. already had that in place Entonces ya teníamos eso by en the su time we lugar did this. para el tiempo, para el momento en que hicimos esto. Can we see that? ¿Podemos ver eso? So by the time you get here, Por eso, entonces, para el momento en que llegamos aquí, you have a strong enough link tienes un link lo suficientemente fuerte of making QFMG de hacer a symbol QFMG of the Sunday law. el símbolo de la ley dominical. We could actually end it here. Y de hecho vamos a terminar aquí. You don't need to do
much more. No necesitas hacer mucho más. You do what Peter did. Es, You could do what Peter did. puedes hacer lo que hizo Pedro, Not going to explain anything else no explicar nada más, because I've given you enough information porque les he dado suficiente información to show you that it's the same story. para mostrarles que es la misma historia. But the movement didn't do that. Pero el movimiento no hizo eso. So there were teachers that came Entonces vinieron maestros y and said, we maestras can add more information, y dijeron, podemos agregar más información. and said, we'll look at the rest of his name. Y dijeron, vamos a mirar al resto de su mes, de su Look nombre. at Fabius. Y vamos a tener Fabius. And what does Fabius mean? ¿Y qué significa Fabius o Fabio? It's related to voting. Está relacionado con el voto. So I'll just say voting, Vamos a decir voto. even though we know it talks about beans. Si bien sabemos que habla acerca de porotos, The beans porotos habas, used in faba, voting. que son utilizados en el voto. So what is the mechanism Entonces, ¿cuál es el mecanismo? of this transfer of power? De esta transferencia de poder. Voting. El So voto. QFMG is telling you Entonces, QFMG te está how diciendo I rise, cómo se levanta, how I operate. cómo opera, I operate as a flood. cómo opera como una inundación. So you know I'm the king of the north. Entonces sabemos que el rey del norte, I'm taking over te estoy tomando about the election estoy hablando being used de, as a tool. de la elección siendo utilizada como una Tool to do herramienta. what? ¿Una herramienta para hacer qué? To transfer power. Para transferir el poder. That's the story. Esa es la historia. Election. Está conectado con una elección. A Creo que rigged dijo. election, a cheated one, a cheated election. And it still wouldn't matter. Podría ser una Because that's not the elección point. The point arreglada, is the pero eso no election is importa. used as a tool El punto es que la elección to transfer utiliza, power. es una herramienta para transferir el poder. I'm out of time. Estoy sin tiempo. I won't say much more. No voy a decir mucho más. There's one last thing I do want to say. Hay una última cosa que quiero decir. One thing I want to leave you with. Una cosa con la que quiero dejarles. Okay, let me not say it. Ok, no me van a dejar decirla. I've decided not to say it He decidido no decirla because of time. por causa del tiempo. Off camera. I'll say it off camera. Lo diré fuera de cámara. Sorry for those on Zoom. Lo siento para aquellas personas que están en Zoom. But I want to end by saying this. Pero quiero terminar diciendo esto. That I hope you see Que espero que vean that you don't actually need Quintus que no necesitan a Quintus. Quintus. to come to an understanding of the truth of this symbol, Para llegar a un entendimiento de la verdad acerca de este símbolo, of what it's talking about. de lo que está hablando. Could teach you something, Podría enseñarte algo, but it's not essential. pero no es esencial. Shouldn't be a stumbling block. No debería ser un punto, The same una way piedra the de other tropiezo. prophets, De la misma manera con los otros profetas. Peter, Pedro, Matthew, Mateo and Ellen G. White, y Ellen said White. you don't need all the details. No necesitas todos los You need detalles. sufficient detail. Necesitas suficientes detalles. Story has to be the same. La historia debe ser la The misma. story has to be the same. La historia debe ser la misma. Story is the same.
La historia es la misma. That's all you need. Es todo lo que necesitas. Let's pray. Vamos a orar. Dear God, Querido Dios, we thank you again for this time te damos gracias nuevamente por este tiempo to study and discuss together para estudiar y discutir juntos concepts related to methodology, conceptos relacionados con la metodología, how we understand your words, cómo entendemos tus palabras and how we can apply it. y cómo podemos aplicarlo. This is not an easy process. Este no es un proceso sencillo, It requires a lot of skill requiere mucha habilidad and a lot of collaboration. y mucha colaboración, But I hope we can see pero espero que podamos ver that if we do things together, que si hacemos las cosas juntos, we're able to do more somos capaces de hacer más and we're able to come to clearer understandings of truth. y somos capaces de llegar a entendimientos más claros de la verdad. May you continue to bless our collective efforts Te pido que sigas bendiciendo nuestros esfuerzos colectivos as we move forward as a movement. mientras seguimos avanzando como movimiento. May I pray in Jesus' name. Mi oración en Cristo Jesús. Amen. Amén.